Hola chicos, buenos días y bienvenidos a la clase del día de hoy. Pues ya estamos listos para poder iniciar con esta clase, esperando pues que todos hayan amanecido bien, que tengan un excelente día y que como todos podamos tener un bendecido día. Ya estamos listos, voy a acomodar mi móvil para que pues pueda trabajar con ustedes y ya pues podamos dar inicio a la clase del día de hoy. En la clase anterior estábamos viendo precisamente lo que son tipos de datos y definición de datos en cuanto a lo que es la estructura de una tabla. Ya vimos los elementos como son los tipos de tablas, ya vimos los tipos de datos, ya vimos qué es una base de datos, qué es una tabla con la que nosotros trabajamos y pues ya tenemos conocimientos básicos de base de datos. Sin embargo, pues se van a seguir ahondando en cuanto a lo que es estas prácticas de base de datos. Siguiendo el protocolo que hemos estado utilizando durante nuestro curso, pues vamos a iniciar a trabajar nuevamente con nuestro software que es nuestro gestor de base de datos que estamos utilizando y pues como es un gestor de base de datos para MySQL estamos utilizando Workbench. Así que voy a empezar por compartir el link de Workbench. Así que voy a cargar MySQL Workbench para poder trabajar desde acá. Y pues una vez que esté ya inicializado, voy a trabajar con el tema para el día de hoy. Espero que hayamos visto nuestro tema anterior. Les decía que pues la tarea anterior de lo que es computación la podemos entregar todavía esta semana, tienen espacio para poderla entregar. Y pues por ahí me mencionaban que no había o no teníamos espacio en Classroom para poderla entregar. Y pues les mencioné que esto se iba a entregar en Colplex. No íbamos a trabajar con Classroom esa semana, pues todo eso se va a entregar en Colplex, entonces usted puede ir hacia su curso y en la semana 3, vuelvo a repetir, por favor, todavía puede entregar la base de datos que le había mostrado. Vamos a ver, computación de quinto acá. Y aquí en la semana 3, pues les voy a colocar el archivo para que podamos tenerlo como referencia. Tiene toda la semana para poderlo entregar, no hay problema con esto. Y pues, déjenme ir y como pues le mencioné con anterioridad, son ejercicios simples, era un ejercicio simple de tres tablas donde pues realizábamos la manipulación de y lo que era. Voy a cerrar los otros porque abrí 4.
4 procesos de NetBeans. Bueno, ya tengo Workbench acá y le decía que, pues, de nuestras bases de datos que nosotros trabajamos, esta tabla que habíamos generado, que creo que es esta, si no estoy mal, es precisamente nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio que trabajamos, sí, cliente ID, nombre, apellido, dirección, ciudad, estado y código de área. Era el que habíamos generado. Entonces, este es el que va a trabajar, no le importe las relaciones que, que tenemos ahí, lo voy a poner en la semana 3. Por favor, allí en la semana 3 lo va usted a trabajar. Se va a entregar acá en semana 3 esa tarea y por favor esté atento a que lo que vamos a trabajar, pues esa única semana se va a entregar acá, en esta parte. Es para poder dejar constancia de que estamos utilizando ambas plataformas y no solamente una. De esta semana, pues lo que vamos a trabajar nosotros son relaciones, que es nuestro tema del día de hoy. Primero, vamos a definir este tipo de base de datos. El tipo de base de datos relacional es aquella que consta de 2 o más tablas que comparten información y están unidas mediante un campo en común. Ese campo en común que tienen las bases de datos, pues es el que permite movernos de una base de datos a otra y poder compartir información o poder extraer información de esa base de datos. Todo eso pues depende de lo que nosotros realicemos con las tablas. Por eso les decía que puede hacer que tenga 2 tablas, 3, 4, 5, 6 o la cantidad de X de tablas que se vayan a utilizar en la base de datos, que posteriormente pues vamos a ver cómo diseñar una base de datos. La base de datos, en este caso de MySQL, permite que hayan varias tablas relacionadas y de hecho le vuelvo a mostrar el ejercicio este que nosotros teníamos. En este puede ver usted que las tablas están unidas. Las tablas ya están unidas. Bueno, y entonces el procedimiento o el proceso para poder crear una relación se establece mediante lo que son los diferentes comandos que utilizamos. Todos esos comandos que nosotros utilizamos se van a volcar en una función precisamente para poder conectar una base de datos con otra. Por repetir, una base de datos relacional es la que comparte información entre tablas. Entonces, vamos a anotarlo por acá. Y se utiliza con la finalidad de evitar redundancia de datos. Bueno. Redundar es repetir, volver a insertar, volver a decir lo mismo o en este caso, volver a guardar un mismo dato. La redundancia de datos crea inconsistencia en el sistema de almacenamiento. Cuando nosotros
en una base de datos tenemos redundancia, pues tenemos el inconveniente que en las lecturas, cuando se quiere extraer información, porque eso es una parte importante de la que vamos a ver, cuando se quiere extraer información, nos da como resultado datos errados, porque están equivocados. Ejemplo, pues voy a compartir un widescreen para que podamos trabajar. Como ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla que, por cierto, ya vimos que se ilustran así. Si nosotros tuviéramos una tabla en la cual están lo que son las canciones y nosotros tuviéramos los siguientes campos acá. Lo primero que tendríamos que saber es de que los campos representan a la información necesaria para poder almacenar, que obviamente nos solicita una empresa o nos solicita cualquier persona que nos contrate para poder crear la base de datos. Si hablamos de una base de datos canciones, nosotros necesitamos saber el título de la canción o el nombre de la canción. Entonces, voy a anotarle título. Una de las recomendaciones es de que no lleven acentos o signos que pudieran generar conflicto al momento de crear. Necesitaríamos el título de la canción, necesitaríamos posiblemente el intérprete, necesitaríamos el compositor. Acuérdense que no todas las personas que cantan o que interpretan una melodía o una canción son quienes compusieron dicha canción. El álbum al que pertenece y el año de lanzamiento. Si tuviéramos esta tabla de acá, al momento que se introduzcan los datos correspondientes a una sola persona, hablemos de que estamos introduciendo todas las canciones de un artista X, entonces yo podría introducir la siguiente información. Voy a anotar un registro acá y luego voy a anotar otro registro acá. Digamos que el título de la canción es El Triunfo. El intérprete es Juan XYZ. Vamos a poner aquí. Juan X. Y, Z. ¿Sí? Alguien lo escribió así y pues ahora ese es el intérprete, Juan X, Y, Z. El compositor es un compositor X. El álbum es digamos que se llama No Siempre Gano y que el año que se lanzó fue en el 2015. Esto sería un registro, este dato de acá. Entonces, como este dato de acá es un registro y pertenece a esta, este ya se ingresó una vez. ¿Qué pasa cuando viene la persona e ingresa nuevamente otro texto, otro registro? Y viene el título del álbum, es el mismo, El Triunfo. El intérprete es Juan, pero ahora le ingresa así. El compositor sigue siendo el compositor X, pero ahora lo ingresa así. Y ahora se le ocurre a la persona introducirlo así.
Y pues el año sigue siendo 2015. Lo voy a colocar acá. Este es el registro número 2. Este sigue perteneciendo a esta tabla porque en esta tabla de canciones se va a introducir. Y pues, como ya tenemos el registro número 1, este de acá, y este es el registro número 2, ¿qué de diferente hay entre el registro 1 y el registro 2? Primero notamos que en el registro 1 el título sigue siendo el mismo que en el registro 2, pero el intérprete tiene un nombre diferente. Aunque nosotros podamos leer que ahí dice en el registro 1 Juan XYZ y en el registro 2 dice Juan XYZ, están escritos en una forma diferente y por tanto son dos valores diferentes. Y aquí viene el punto que les mencionaba. ¿Qué pasa cuando yo quiero buscar información de Juan XYZ? ¿Cómo la buscaría? ¿Con este dato o con este dato? Si yo buscara información de Juan XYZ con este dato, solo me mostraría ese registro, no me mostraría el primer registro. Es decir, me indicaría que solo hay un registro que pertenece o que cumple las características de Juan XYZ, aunque nosotros sabemos que hay dos. Y allí se presenta la inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque la persona escribió mal esto. Y entonces entre este y este existe diferencia. Y al existir diferencias, ya son dos registros que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, imaginemos que esto no sucedió. Sino que precisamente tenemos acá los mismos datos, ¿sí? El triunfo, que es el título de la canción sería un nombre diferente, el mismo intérprete, YZ, el mismo compositor, el álbum es el mismo, y la fecha es la misma. Normalmente, ¿cuántos datos trae un CD? ¿Cuántas canciones trae un disco o cuántas canciones tiene un álbum? Imaginemos que son unas cuantas canciones. Tiene de 10 a 15 canciones. Si tiene de 10 a 15 canciones, entonces nosotros estaríamos indicando que en nuestra base de datos se agregaría aproximadamente entre 10 y 15 veces lo que es el nombre del intérprete, porque el intérprete es el mismo. Puede que el compositor sea diferente,
como 10 o 15 veces se tendría que volver a escribir el nombre del álbum y como 10 o 15 veces tendríamos que volver a escribir lo que es el dato de lo que es el año. Entonces tendríamos que estar escribiendo varias veces lo que es la información que se va a introducir a la base de datos. Y para poder introducir esa información a base de datos, tendrían que escribirla 15 veces. Y como les mencionaba, eso es redundancia de datos. Es decir, los datos son los mismos, hay que volverlos a escribir muchas veces. Y pues por eso es de que las bases de datos relacionales pues tienen otras tablas para poder evitar esa redundancia de datos. Pues más adelante vamos a ver precisamente este tema, solo se los comento así por el día de hoy que pues efectivamente los datos se utilizan para poder, o mejor dicho, las bases de datos se utilizan para poder evitar esa información. Entonces, ¿qué se hace? Se crea, por ejemplo, una tabla de intérpretes en donde va a estar un código de intérprete y va a estar lo que es el nombre del intérprete, obviamente. Cuando nosotros ya tenemos estos datos, tenemos el código del intérprete y el nombre del intérprete. Y esto se enlaza mediante una línea desde acá, perdón, hasta acá. Perdón, solo que están trabajando acá y hay un poco de polvo. Ok. Y les decía, esto enlaza a dos tablas y permite que esto no se tenga que escribir 15 veces. Estoy hablando de el nombre del intérprete, obviamente, sino que simple y sencillamente se escriba un código. Digamos que el intérprete, Juan XYZ, es el intérprete 1. ¿Qué es más fácil? ¿Escribir 15 veces el número 1, así como número? ¿O escribir 15 veces el nombre Juan XYZ? Teniendo en cuenta que se puede confundir porque puede que lo esté insertando una persona y luego que lo utilice otra persona. ¿Qué sería más fácil? ¿Escribir el número 1 o escribir todo el nombre? Yo considero que es mucho más fácil una de dos. ¿Cuál cree usted que es la que le puede hacer más fácil? La número El 2. 1. Escribir el 1. Sí, ¿verdad? Escribir el 1. Imagínese estar escribiendo. Y si muchas veces, y si este artista tiene 20 álbumes, hablemos hay varios artistas, por ejemplo, que han ido evolucionando y que han ido año tras año sacando álbumes. Y ustedes conocen varios, pues imagínense que ese artista tuviera por lo menos unos 15 álbumes de 15 canciones. Estaríamos introduciendo 225 veces el nombre de esa persona. ¿Sí? Imagínense estar escribiendo 225 veces el nombre de la persona. Eso crea redundancia de datos. Entonces, como le mencionaba, es mucho más fácil y más sencillo escribir el número 1 y no estar escribiendo el nombre de la persona esas 225 veces, porque se puede equivocar. Mientras que si solo va a introducir el número 1, no se va a equivocar. Y ahí es donde se cumple la función de las relaciones. Bien. Existen tres tipos de relaciones con las que nosotros trabajamos y vamos a trabajar. Las relaciones son de una a varias.
La otra relación es de una a una. Y la otra es, y lo vamos a anotar acá, de varias a varias. Las relaciones de una a una se crean mediante la restricción que tiene que ser de clave primaria a clave primaria. ¿Se recuerdan que ya vimos esas restricciones en la clase anterior? Cuando se hace una relación o se establece una relación entre una clave primaria y otra clave primaria, entonces la relación indica que en una tabla, hablemos de esta tabla, existe un campo primario. Voy a dibujar algo así como una llavecita acá, que de un campo primario a otro campo primario hay una relación. Y obviamente si es entre dos llaves primarias, en una tabla va a aparecer una sola vez ese dato porque es un dato único, y en la otra tabla va a aparecer una vez nada más ese dato único. Es decir, solo se puede presentar un registro con ese código o con ese campo primario en cada tabla. Y esa es la relación de una a una. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el tipo de relación de una a una se establece con lo que son de, vamos a cambiar un poco de color a esto para que lo podamos entender. Le voy a poner esta abreviatura para que la entendamos. PK es primary key. ¿Sí? De primary key a primary key tenemos lo que es una relación de una a una. Y cuando se representa esta relación, nosotros vemos precisamente que se muestra así. Se muestra un número 1 en un lado y un número otro en otro lado de la relación. Es decir, sobre esta línea se mostraría el número 1 y sobre esta línea se mostraría el número 1. ¿Sí? Así sería la relación. De 1 a 1. Bueno. Entonces, ya vimos la primera forma de relacionar. La segunda forma de relacionar es de una a varias. Aquí los puse yo en un orden diferente, pero pues no nos molesta. Le coloqué al principio de una a varias porque es la que más se utiliza. De una a varias se refiere a lo siguiente. Esto se refiere a que va a haber una relación de una primary key hacia una foreign key. Cuando creamos, y voy a regresar hacia acá, hacia mi blog de notas. Cuando creamos las relaciones, utilizamos las restricciones llave primaria y llave foránea. Bueno, voy a hacer énfasis en esto. Una llave primaria es aquel campo que tiene una restricción en la cual se establece que tiene que ser un campo único. Esa ya se las había mencionado cuando vimos algunas restricciones, por ejemplo, la not null y vimos la primary key. Pero vamos a ver una segunda restricción, que es una llave foránea. Llave foránea se le llama a un elemento que está relacionado con otro campo y que obviamente no tiene restricción de campo único. Vuelvo a repetir, llave foránea se le denomina a un elemento o a un campo de una tabla que está relacionado con otra tabla,
pero que no tiene restricción de ser campo único. Este no es llave primaria, obviamente, y tampoco tiene la restricción de ser campo único. Por tanto, se convierte en una llave foránea porque participa de una relación. Y el tipo de relación con la que nosotros trabajamos este ejercicio es una relación de 1 a muchos. Aquí puede ver usted un número 1 y luego ve un signo de infinito. Eso significa que en uno de estos lados hay una llave primaria y en el otro lado hay una llave foránea. Y entonces le decía que en el campo primario aparece una vez y en el campo de llave foránea va a aparecer muchas veces. Ejemplo, en este lado de acá va a aparecer una sola vez el intérprete con el código 1, que sabemos que es Juan XYZ. Y aquí puede aparecer muchas veces el intérprete con el código 1. Vuelvo a repetir, aquí solo se puede escribir una vez y en esta tabla se puede escribir infinidad de veces. Por eso el símbolo del infinito es este. Y la relación se representa de 1 a varios. Y la última relación de muchos a muchos, estamos hablando de una foreign key a una foreign key. Este tipo de relación se puede efectuar desde una llave foránea a otra llave foránea o desde muchos campos a muchos campos. ¿Sí? Pero específicamente es de una llave foránea a una llave foránea. Es decir, en este lado de acá puede aparecer una sola vez el dato y en esta llave de acá puede aparecer muchas veces el dato. Serían, los dos son llaves foráneas, perdón, este me salió como que fueran gafas. Y en este, pues, también sería una llave foránea. Aquí pueden aparecer muchas veces ese mismo intérprete y aquí puede aparecer muchas veces ese mismo intérprete. Esa es una relación de varias a varias, o en algunos libros ustedes lo van a encontrar como una relación de muchos a muchos. Esos son los tipos de relaciones con los que vamos a trabajar en lo que es nuestras bases de datos relacionales. Bien. La clase del día de hoy es la clase teórica. Espero que pueda tomar apuntes de lo que nosotros hemos trabajado. Vuelvo a repetir. Vamos a trabajar con bases de datos relacionales y las bases de datos relacionales tienen como característica, voy a cerrar esto de acá y voy a compartir mi pantalla. Tienen como característica que ¿sí? Es donde consta 2 o más tablas relacionadas entre sí. Obviamente no quiere decir que si tienes 5 tablas todas están unidas, no. Hay tablas que están relacionadas. Y se utiliza con la finalidad de evitar redundancia de datos. Para eso utiliza las restricciones de llave foránea y llave primaria, estableciendo relaciones de una a una, de una a varias o una a muchas, y de varias a varias o de muchas a muchas, dependiendo qué autor usted lea. Y se utiliza con la finalidad de evitar esto de acá, que le mencionaba, que no es lo mismo escribir 15 veces el mismo nombre que escribir 15 veces un número simple.
Para eso se crean las bases de datos relacionales. Muy bien. Gracias por estar presentes. Solo está Esban y Ángel. Gracias por presentarse a la clase y pues, primeros días nos vemos en la siguiente clase.